Continuamos en Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 y TN1. Nos acompaña en este día el senador Alejandro Sánchez del Frente Amplio. Senador, la semana pasada estuvo en nuestro programa el senador Jorge Gandini del Partido Nacional y entre otras cosas que tuvieron bastante repercusión, estuvieron dando vuelta y siguen dando vuelta hasta hoy, dijo que el Frente Amplio, por lo menos parte del Frente Amplio, identificada la Miruno y algún grupo más, está haciendo política con el hambre de la gente porque cuando se van a ollas populares patrocinadas, auspiciadas o solventadas con aportes del Frente Amplio, se les exige a las personas firmar en contra de la LUC o hacer campaña en contra de la LUC para poder darle esa ayuda. A mí no me consta que ello exista, que se les exija a las personas, ni mucho menos que se trate de hacer política con el hambre de la gente. Yo creo que al revés, el problema es que Gandini hace una política que genera hambre. Y eso es el problema que tiene Gandini. Entonces se trata de atacar a aquellas personas, a aquellas organizaciones que están poniendo solidaridad, porque las ollas tienen un enorme proceso de solidaridad, ahí nadie le paga a nadie. Hay gente que destina horas y horas, yo he visitado varias ollas, horas y horas de su vida, que las quita a su familia, las quita a otras cosas, para cocinar, para que sus vecinos puedan comer, y hay gente haciendo cola para poder comer con un tupper, ¿no? A mí, las ollas tienen dos caras. Una cara que es hermosa, la de la solidaridad, y tienen la cara terrible de que alguien esté haciendo cola con un tupper para tener que comer. ¿Pero por qué la gente está en esa situación? Bueno, porque en definitiva la política que vota Gandini es la política que genera hambre. O sea, ¿los pobres son de Gandini? Los pobres son de los recortes que se generaron en el presupuesto quinquenal. ¿No había pobres antes del Partido Nacional? Pero han crecido en 100.000. Esos 100.000 pobres, esos 100.000 pobres es culpa de la falta de políticas públicas que lo atiendan. Y esa es la realidad. O sea, a ver, a contrasentido o contrafácticamente, si el Frente Amplio hubiera sido gobierno, ¿habrían 100.000 pobres menos hoy? Bueno, uno no puede establecer cuál es la realidad. Yo lo que digo es que si el Frente hubiese sido gobierno, existiría una renta mínima nacional de emergencia y hubiese evitado que creciera la pobreza como creció en el Uruguay. O sea, ¿habría 100.000 pobres menos? Sí, capaz que sí. Pero estas cosas son ejercicios figurados. Lo que yo digo es lo siguiente. O sea, usted adjudica el crecimiento de la pobreza a la gestión de gobierno. A la falta de políticas, por supuesto. La pandemia genera un efecto, sin lugar a duda. Ahora, ¿qué medidas tomo yo para asistir a las personas que se ven afectadas por la pandemia y que por tanto se quedan sin ingreso? Es responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y en ningún lado usted ha visto que se le exija una firma a alguien para que dé una olla por la LUC? No, yo he visto ollas populares que además son de organizaciones sociales, que además juntan firmas para la LUC, pero no le exigen a nadie para un plato de comida. Eso no existe. O sea, Gandini está mintiendo entonces. Sí, yo no sé, que traiga pruebas. Porque en realidad es muy fácil salir a acusar a la gente que está ejerciendo solidaridad, producto de que un gobierno no llega a... Mire, antes de ayer salió una noticia importantísima. El presidente de la República anunció apoyo a las ollas populares. La coordinadora de ollas populares dijo, hasta ahora no llegó un peso del gobierno a las ollas populares. Entonces, acá tenemos este escenario. Es un escenario en donde el gobierno me sube los impuestos, el gobierno me baja el salario, me aumenta las tarifas públicas. Un gobierno que hizo campaña diciendo que no le iba a tocar el bolsillo a la gente. Y lo que termina pasando es que la gente cada vez tiene que poner más plata para las tarifas públicas, más plata para los impuestos que le cobra el gobierno. Y en definitiva, el gobierno no ha tenido ninguna política de contención de la situación de pobreza. Gandini, ¿qué es lo que ha planteado el gobierno? Si Gandini está viendo esta nota y le manda un WhatsApp después con una imagen sucediendo esto, ¿usted qué hace públicamente cambia? No. Y dice, tenías razón, hay lugares que se le fue la mano. Pero primero que me lo demuestren. Primero que me lo demuestren. Pero es como, capaz que le mando a Gandini la foto de su candidato a intendente Rodrigo Blas, que repartía comida con las listas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En realidad, lo que no podemos ponernos a hablar es... Pero si le demuestran que esto se hizo, está mal. No se puede hacer firmar en una olla por la LUC para la olla. Por supuesto. O sea, además, usted también lo condenaría públicamente. Por supuesto. ¿Quién va a decir que vos un plato de comida? Pero además, a mí no me entra en la cabeza que alguien que está generando, gastando horas de su tiempo, gastando recursos para cumplir una función de carácter social y solidaria, le niegue un plato de comida a alguien por si firma o no firma o qué es lo que hace. Eso sí, eso no me entra en la cabeza. Con el hambre de la gente. Sí, eso no me entra en la cabeza que exista en el Uruguay. No me entra en la cabeza. Y si existe, hace política con el hambre. Y podrá haber alguna situación que hay que condenarla, por supuesto, pero lo que más hay que condenar es por qué existe esa olla. Porque si no es muy fácil. Pasamos a discutir una cuestión que tiene que ver con que existen ollas populares para olvidarnos de que hay una política económica que ha generado esta situación. Entonces, lo que hay que discutir y se tiene que hacer cargo de los que levantaron la mano para recortar el presupuesto público y para aumentar los impuestos a la gente, este gobierno tomó 9 decisiones tributarias. 9 decisiones tributarias en un año. De las 9 decisiones tributarias, hubieron 5 que implicaron un aumento de la recaudación del gobierno
y que fueron el IRPF, el IAS, el IMESI, el IVA y el impuesto a los funcionarios públicos que se cobró. Es decir, sacándole plata del bolsillo a la gente, aumentando la recaudación del Estado. Las otras 4 fueron exoneración para la gente que tiene plata en el exterior y que venga a vivir al Uruguay, exoneración de la ley de inversiones, exoneración de que las empresas grandes que tengan pérdidas porque tributan IRAE puedan descontar, deducir las pérdidas que tuvieron ahí, y para los grandes terratenientes de tierra que puedan hacer un cálculo mejor del impuesto al patrimonio. O sea, ¿usted ve un gobierno para ricos entonces? Yo lo que veo es un gobierno que cuando tiene que tomar decisiones, en este caso, cuando el Estado pierde recaudación, es para un sector minoritario que tiene mucho dinero. Y cuando el Estado aumenta recaudación, es contra los trabajadores y los jubilados. ¿Para ricos? Yo creo que el gobierno toma decisiones económicas que perjudican a la enorme mayoría de la población. Y benefician a los ricos. Y beneficiaron en este caso a las grandes empresas. O sea, los que más tienen. Al Maya Oro. Dijeron que hay que sacarle lastra al Maya Oro y que todo tiene que ser en ese sentido. ¿Eso es gobierno para que más tienen entonces? Es un gobierno que no aplica una política expansiva del gasto público muy para los más pobres. Muy entreverado, sí. Muy entreverado. Hágamelo en sencillo. A ver. ¿Gobierna para todos, gobierna para los que menos tienen o gobierna para los que más tienen? Es un gobierno para el Maya Oro. Para los que más tienen. Y sí. Lo ha dicho el mismo presidente. Si no llegan a la cantidad de firmas contra la LUC, ¿es un fracaso y es un blindaje para esa ley para después no poder tocarla hacia adelante? No, no. La Constitución de la República establece un derecho a los ciudadanos. Un año desde que se promulgó la ley. Sí, establece el derecho de decir que cuando los legisladores, que son los representantes del pueblo, votan algo, y hay un conjunto de ciudadanos que entiende que esa votación hay que modificarla, pueden interponer un recurso, ¿no? Y lo que se está haciendo ahora es juntando firmas para interponer un recurso para que después el pueblo, que es el soberano, decida si esa ley tiene que permanecer o se tienen que anular esos artículos. ¿Qué es lo que puede pasar? Para eso hay un año para interponer ese recurso. Lo que puede suceder es que no se puedan juntar las firmas porque estamos en pandemia. Pero cuando arrancaron estaban en pandemia también, ya sabían. Sí, sí, igual supe. Mi posición y la de mi sector era que había que ir por otro camino, no por el camino largo, el camino corto. El del 25% para... El de juntar el 12% de las firmas, para después convocar a una elección, porque entendíamos que era muy difícil juntar firmas en pandemia, ¿no? Porque nos ponemos en riesgo todo. Pero además hay que tomar otro elemento. Desde diciembre rige en este país una norma legal que prohíbe las aglomeraciones y las reuniones que puedan ser, digamos, puedan tener un efecto negativo en la salud pública. Esto a ustedes los liberaría primero de decir, si mañana tenemos chance legalmente de modificarlo, no nos va a pesar no haber llevado las firmas. Y por no es como pasa con la ley de empresas públicas, que cada vez que alguien quiere tocar algo de eso, ustedes dicen, no, la gente ya se pronunció. Y porque la gente se pronunció en un referéndum. O sea, esto no sería el mismo efecto para usted. Para mí, el no firmar no es un pronunciamiento. Para mí hay una cosa muy importante. Para mí, cuando la gente vota, es la única que tiene derecho a equivocarse. Es el pueblo. Eso no quiere decir que las mayorías no se equivoquen, pero tienen derecho a equivocarse. Entonces, si hay un referéndum, si se vota en un referéndum y se vota que esos artículos se van a mantener, yo creo que ese referéndum hay que respetarlo. Porque si no, ¿para qué lo convoqué? Pero si no se llevó al referéndum porque la gente no quiso firmar, no. O porque no pudo. ¿Pero alguien le dice no puedo firmar? Y lo que pasa es que yo no puedo hacer un acto. No puedo hacer una manifestación. La gente sabe que hay una campaña circulando. Sí, pero hay que llegar a las firmas, implica tener la posibilidad de tener espacio para firmar. No es excusa que no están llegando lo que usted está diciendo. No, yo no estoy planteando una excusa. Yo estoy militando, estamos intentando militar al firme para llegar a las firmas. Lo cierto es que con este contexto es muy difícil hacerlo porque estamos impedidos de hacer un montón de actividades. O sea, si tuviera que jugar un pronóstico, no la ve que lleguen. Y bueno, parece ser muy difícil. Parece ser muy difícil y menos con las restricciones que nos impone la pandemia. Usted imagínese que yo tengo que armar una barriada, por ejemplo, por 18 de julio. ¿No? Tengo que poner 20, 30 militantes, ¿no? Con autoparlante para agitar y avisarle a la gente que estamos juntando firmas. No lo podemos hacer. Seríamos irresponsables. En otros métodos, ¿no? Ahora con todo el tele que hay. Sí, pero el problema es que uno tiene que poner la firma ahí. Le puede mandar que lo firme, se lo imprima. No puede hacerlo. Tiene que firmar. No, pero puede mandar que se lo imprima, se lo firme y lo pasa a buscar, se lo manda por correo. Sí, tiene que poner el dedito. Y tiene que ir con la almohadilla y conseguir eso, y eso tiene que ser 700.000. Igual lo sabían todo eso el año pasado. Yo no estoy diciendo que no se sabía. Lo que estoy diciendo es, naturalmente, el año pasado tuvimos una situación donde la pandemia la teníamos más controlada, ¿no? Ahora tenemos un escenario en donde está muy difícil. O sea, no lo van a leer como un fracaso si no llegan ustedes esto. Yo no creo que sea un fracaso. Y además se trata, en definitiva, yo soy de los que piensa que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y habrá que seguir luchando. Y lo que termina pasando es, si no se puede hacer un referéndum ahora porque no se llega a la firma, habrá que seguir luchando para que esas medidas, que de mi juicio
van a generar muchos perjuicios para el país y para la gente, tratar de eliminarlas. Senador Alejandro Sánchez del Frente Amplio, gracias por ser parte de Quién es Quién. No, muchas gracias a usted. Gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más. Les recordamos, horario principal de emisión de Quién es Quién, para que esté prendido ahí a la pantalla, jueves 22:30 horas en TNU Canal 5. Dios mediante, entonces, nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayan, quien le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.